cómo funciona el manual de identidad visual, o manual de marca, o manual de guías para la identidad visual, o todos los nombres que tiene. Y vamos a ver un poco, y vamos a ver varios casos, y vamos a ver cómo funciona. Porque de alguna manera también lo vamos a ir llevando a nuestros proyectos. Por un lado, los manuales estos son instrumentos de regulación de la identidad visual para que se reproduzcan en forma adecuada, ¿sí? Una marca se genera, se construye, y se genera un manual para que no se pierda la reproducción que identificó adecuada el diseñador, ¿sí? Para cuando lo agarran terceros. Esto es una de las funciones posibles, que de hecho era una función muy importante hace 30 años, y lo es mucho menos ahora, cuando hay muchos componentes digitales que ayudan a la reproducción adecuada, ¿sí? Hay muchas soluciones digitales que permiten bajarse la tipografía, utilizar el logo solo bajándose los elementos permitidos, utilizar la zona de restricción que ya viene del logo que te bajás, utilizar y hacer pique en los colores que te pasan para que te los bajes, bajarte las imágenes que corresponde. Entonces, desde lo digital, desde el universo digital, se pueden producir grandes regulaciones al sistema de identidad que no necesitan un manual en sí como instrumento de regulación, o que relativizan esa posición. Con lo cual, ese sentido existe, pero hay otros sentidos que también existen. Otro componente muy importante de los manuales de identidad visual es una presentación y fundamentación del proyecto. O sea, el diseñador presenta el manual de identidad visual porque a través de ese manual explica su proyecto, condensa todo su trabajo y lo explica al cliente, lo explica a quien lo va a utilizar, ¿sí? Están los fundamentos, están las razones, están cuáles son las reglas que hay detrás de lo que vos estás viendo. Piensen que en esa presentación interactúan posiblemente otros diseñadores, pero mayormente otras personas que no son diseñadores. Entonces necesitan entender cuál fue la lógica de eso que ahora es la nueva identidad visual de un comitente. Fíjense, voy a citar esto que lo vimos o se vio en las reuniones previas en el espacio de formación académica, donde estaba Paula ayer y contaba cómo había sido su rediseño para el Citibank. Y entonces ella decía, paradójicamente, que la idea y el proyecto y la base de todo eso había sido sentarse un minuto y hacer una rascada en una servilleta, y ahí salió el logo del Citibank, ¿sí? Y entonces ella decía, ¿cómo hago yo para decirle a los de Citibank que mi trabajo vale los millones que vale si lo hice en 2 minutos en una servilleta? Bueno, en principio ahí yo creo que aplica la vieja frase esa respecto de qué es el saber profesional, del hombre que venía y entonces cambiaba una tuerquita y decía, bueno, ¿por qué me cobra tanto por cambiar la tuerquita? Y bueno, porque tardé 25 años en aprender cuál era la tuerquita que tenía que cambiar. Y acá también, obviamente, Paula Scher sabe que este es un gran logo para el Citi porque tiene toda una profesión detrás de esto, ¿sí? Recomendamos también el video donde Paula Scher desarrolla, y también vuelvan si no vieron nuestras clases de formación académica donde hablamos de los diseñadores y tenemos una linda charla también sobre Paula Scher. Pero bueno, entonces digo, hay una función que es la que quiero destacar a través de esta metáfora, este chiste, que es mostrar el proyecto. Es una cosa fundamental. El diseñador tiene que mostrar el proyecto. Y si un programa de identidad visual habitualmente lleva mucho tiempo de desarrollo, lleva mucho trabajo, sale caro, o que quisiéramos que salga todo lo caro que vale la pena que salga, porque es aquel gran proyecto donde se cuenta toda la identidad, donde el diseñador pensó todas las posibilidades de identidad, y entonces necesita un instrumento de justificación. Entonces hay un lugar donde el manual de identidad visual es un gran justificador del valor del proyecto, ¿sí? Puede ser una paradoja, ¿sí? Pero bueno, es como el manual del auto, ¿sí? Es una cosa que te dice, bueno, acá está el saber condensado, y tiene muchas páginas, y tiene mucho pensamiento, y tiene muchas ideas, y ahí vas a ver todo lo que yo trabajé, y por qué vale tanto lo que yo trabajé. Por lo cual, toda la parte, no solamente técnica de regulación, el logo tiene que ir a la izquierda, tiene que tener doble X, la proporción del tamaño X, ¿verdad? Eso es válido y es importante, pero también la argumentación es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué decidí que haya el color para arriba, el color para abajo? ¿Por qué decidí esta tipografía?
¿Por qué decidí hablarle a 3 públicos? ¿Por qué voy a usar tantas cantidad de variaciones de imágenes? ¿Sí? O sea, ahí estoy hablando, estoy comentando, estoy diciendo el valor del proyecto. No olviden que el manual también tiene esa función. Bueno, acá está el manual, una parte del manual de Citibank, ¿sí? O sea, no se quedó no fue solo una servilleta, por más que era Paula Scher y Pentagram. Bueno, vamos a ver un poco cuándo funciona el manual como instrumento de regulación de la identidad visual, ¿sí? Para esta especie de adecuada reproducción, ¿sí? Bueno, el problema actual de la reproducción ya lo expliqué, ya lo voy a explicar acá, se supone, pero bueno, ya lo expliqué antes. Bueno, este es el manual de una empresa que se llama G3K, que hace displays. Tiene un manual muy completo y bueno, entonces ahí más que nada lo que quería mostrarles era cuál era el índice, pero que ahora lo vamos a recorrer un poco y todos son las distintas, cómo es la composición de color, cuál es la tipografía y sus variaciones, cuáles son las imágenes que se usan, el uso de los elementos, las aplicaciones de marca, el símbolo identificador primario y bla, 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 otros elementos. Ahora lo vamos a ver, ¿no es? Si vamos a la idea de que el manual es una presentación del proyecto, obviamente todas estas cosas que venimos trabajando y que venimos poniendo de tanta fuerza en lo que estamos haciendo ahora sobre los mercados e hicimos antes, esto de una investigación previa, de haber elegido ciertos puntos significativos, de haber determinado un concepto para la solución, de tener una estructura para las soluciones, es decir, tengo 3 públicos, tengo 3 segmentos de comunicación, y tengo un paquete de soluciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el manual como presentación del proyecto va a contener también todo esto. Vemos, por ejemplo, el manual de marca online de Mercado Libre y vemos un poco conceptos, ¿sí? Dice, le damos color a hacer ideas, nos gusta el amarillo, lo imposible, por eso nuestro color es amarillo, exploremos y hagamos que el amarillo explote, vibre, se libere. Tu mirada, ¿qué tan alto llega? O sea, son conceptos puros. Este es su manifiesto. Acá habla de la idea de marca, ¿sí? Digamos, desencadenar el futuro. Esta es la idea central que le da vida a nuestra marca. Perseguimos la realización constante, queremos que tengas la posibilidad de hacer real todo lo que puedas imaginar, hoy sin obstáculos. Para nosotros el futuro no se espera, se conquista. Fíjense, el marco conceptual fuerte que le está dando. Y en esa conquista está la mejor aventura, la increíble posibilidad de transformarte en todo eso que quieres ser. Es divino como poética, quiere decir gastate tu plata acá. Acá hablando de los públicos, conquistadores de futuro. Evidentemente está hablando de jóvenes y de gente que se anima a comprar por internet. ¿Qué quiere decir conquistar el futuro? Animate a comprar por internet. Le hablamos a los millennials latinos, una generación entre 18 y 35 años que vive conectada a internet, que vino a cuestionar las reglas de juego y a cambiarlas. Los millennials son doers, se animan a tomar riesgos porque quieren ser protagonistas de sus propias vidas. ¿Cuál es el riesgo? Que no te llegue lo que compraste y perdiste la plata, en el fondo. ¿Qué otro riesgo vas a tomar en Mercado Libre que no sea ese? Bueno, no importa. Nos encantan las conversaciones, voz y tono. Nuestra voz es la del compañero incondicional de aventuras, cálida, leal, curiosa y alegre. Ten en cuenta la situación de tu interlocutor para encontrar el tono justo. Bueno, y acá hay la base de esta, ¿no? La idea de que navegar es una aventura. Nos va a ir contando que, o sea, lo que proponen es que navegar en Mercado Libre y la forma de comunicarse es acompañarte en una aventura. Bueno, vamos a ver un poco eso, las ideas centrales de lo de Mercado Libre que les quería mostrar. El resto del manual es completo, pero feo, entonces no lo vamos a ver. Esto es de I Love New York, del manual de marca, ¿sí? Y entonces muestra los valores, ¿sí? Primero, o sea, arranca contando cuáles son los valores centrales, ¿sí? Y después construye una pirámide de conceptos donde cuál es el concepto central, cuál es el carácter de la marca, cuáles son los puntos, los conceptos de valorización centrales, y a partir de ahí va diciendo, bueno, cuáles son las ideas que se tienen que construir en forma piramidal. Y acá están los públicos a los que se va dirigiendo, y entonces hay turistas y no turistas, y familias, y los weekenders, y los yuppies, y bueno, entonces va diciendo, y las proporciones, un poco algo que estábamos discutiendo también en nuestro proyecto, las proporciones que ocupan en el manual o en lo que se pensó como programa de identidad visual, la consideración de cada uno de estos públicos. Lo que les estoy mostrando es cómo en los manuales contienen
todas estas etapas de explicación de proyecto. Y acá algo parecido a los gráficos que estuvimos usando nosotros en el proyecto. ¿Quién, qué y por qué? Y entonces, ¿quiénes son los más destacados? Fíjense que el Family Weekender, o sea, el fin de semana de familia es el más importante de todos. Y qué se le va a decir y por qué se le va a decir y cuáles son los conceptos que se van a usar. Y esto es también de una empresa de energía, EDP, y bueno, acá también en portugués, pero están los valores centrales, la ecología, la energía, las personas, y en el medio de todo eso está EDP. Vamos a la idea de normalización de la identidad visual. Ahí vimos esto de cómo los manuales portan los centrales conceptuales del proyecto y los explican, porque son necesarios que estén, porque la gráfica, si uso una tipografía u otra, se soportan estas ideas que se plantearon antes. Bueno, vemos acá este viejo, ¿no?, logo de Uber, y la conformación de marca. La conformación de marca y estas grillas que marcan esto, desde el punto de vista de la reproducción son totalmente innecesarias, ¿sí? Nadie va a agarrar y decir, mirá, el ángulo es de 75 grados, vamos a cortar la tipografía ahí. No, te vas a bajar el editable y listo. Pero ¿qué nos explica? Nos explica cuáles fueron las reglas que fueron tenidas en cuenta. ¿Qué es lo que pensó el diseñador? Alteró la tipografía, ok. Ese fue su proyecto, ese fue su programa de identidad, ese fue... ¿sí? Y las diagonales. Bueno, las diagonales, ¿tienen algún sentido de alguna manera las diagonales? Por algo está marcándome que agarro una tipografía y altero y remarco sus diagonales y remarco y hago coincidir los ángulos entre el de la R y el de la intervención sobre la E. Después abajo aparece mucho esto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que habitualmente se usa como una cosa medio gimnástica, pero que es bastante tonta, cuando a veces, por ejemplo, ¿no? Vean el segundo caso ¿no? No se puede usar así. Y sí, obvio que no se puede usar así, qué sé yo. O sea, poneme cosas donde yo voy a dudar, ¿sí? Si me estás diciendo no se puede poner con el símbolo al lado, bueno, ok, es una cosa que a mí me pareció que lo podía usar, pero que no lo puedo poner así, sí, ya sé, tampoco lo puedo poner en tipografía hobo, ¿sí? No va. Bueno, acá otras, si quieren estas alguna un poco más, no, también, son todas medio desastrosas, ¿no? Yo nunca pensé que podían hacer todas estas cosas, nunca se me ocurrió. Traten en general de que tenga un sentido y no simplemente una gimnasia de decir esto no se puede hacer porque tengo que poner 4 cositos de cosas que no se pueden hacer. No sé, por ejemplo, es común que se deformen, ¿sí? Que adentro de una empresa agarren un logo y lo deformen. Bueno, marcar que no se puede deformar es interesante, marcar que no se puede reemplazar la tipografía por una parecida es interesante, pero bueno, yo creo que esto de acá, de tirarle el banner manía y hacerlo con 3D, no se le va a ocurrir a nadie. Esto acá marca lo de las zonas de protección y nos marca también de dónde salen en relación con las proporciones. Y esto me parece interesante. En general, la conformación de los signos identificatorios está relacionada con eso. Hay relaciones formales que surgen de alguna relación dentro del signo. Entonces, la zona de protección, la zona de... es la misma del ancho de coso en una X por 1,25, ¿sí? O sea, hay reglas, hay normas, hay una matemática geométrica que surge de esto. Fíjate, esto también es otro punto importante. Hoy en día los identificadores de marca tienden mucho a esta variación, ¿sí? A que haya no una única forma del isologotipo, que antes era como una ley magistral, sino que es posible que haya variaciones. Obviamente, el manual que los presente va a mostrar cuáles son las variaciones posibles y dónde aplicaría cada una. Pues esto de como si fuese de la idea de una marca más dinámica. O este caso conocido del programa de identidad para la ciudad de Melbourne, que tiene una enorme cantidad de signos posibles, generando que, al viejo estilo de lo que inventó hacia fines de los 80 MTV, lo que importaba era todo lo que podía cambiar. La identidad estaba en los cambios posibles, no en quedarse quieto en un lugar. Bueno, acá vemos otra vez en el manual de Toyota las proporciones y las pequeños ajustes y esa grilla de elementos que me marca cuáles son las distancias, y esas distancias no son a ojo, sino que son una proporción de un módulo que surge de las mismas formas. Puede ser de una de las letras, puede ser del ancho, ¿sí? del palo de la letra, puede ser del ancho del logo completo, y eso genera una grilla que se subdivide en módulos, y esos módulos me marcan cuántos de esos módulos tengo que dejar para acercar isotipo y logotipo,
¿sí? Para dejar distancia. Fíjense que, por ejemplo, entre el isotipo oval, acá, y esto no están en caja, sino que contempla la apertura que tiene justo la T y la A, son dos signos abiertos, entonces va a generar que para que la lectura de ese entrado sea mayor, tiene que proyectarse la fuente hacia el exterior del ancho del símbolo. Bueno, acá también están los se puede, no se puede. Estos son no se puede bastante felices. O sea, no se puede acercar tipografía por acá, no se puede usar esos lavaditos que todo el mundo le encanta usar, no se puede hacer una trama de toyotines, y obviamente este de acá, que es un poco ridiculín, que no se puede escribir Toyota con la letra de mi abuela. Este es de Walmart, muy divertido. También es interesante ver cómo los distintos manuales son encarados por las empresas con su propio tono de forma de hablar. Entonces acá explica cómo funciona el logo y el sparkling, se llama así, la explosión esa, la estrellita, ¿sí? Y bueno, fíjense que acá el elemento que marca las zonas de restricción, o sea, las zonas en donde nada debe entrar para proteger la marca, es la R de la tipografía. Surge de ahí, ¿sí? Y también otra cosa que es interesante, que cada vez toma mayor protagonismo con el tema del mundo digital, cuál es el tamaño mínimo a donde debe ir una marca. E incluso ahora hay muchas marcas que tienen una aplicación súper mínima, reducida para lo que son iconos tipográficos, iconos digitales para los celulares. Entonces aparecen, no sé, hasta incluso, no conozco el caso de Walmart, aparece la posibilidad de no escribir todo Walmart, sino poner WMT o lo que sea, y aparecen nuevas formas de marca muy reducidas para necesidades súper mínimas que nos impone el mundo digital. Especificaciones del logo, cómo se usa con el color, cómo se pone sobre una foto, cómo se pone sobre un campo de color, ¿sí? O sea, todas variaciones que son significativas, que nos muestran seguramente que cómo se pueden usar las combinaciones de los dos colores, cómo va en un solo color, cómo va en el otro color, cuando va en forma, cuando va en contraforma, y cómo funciona con el eslogan. Construcción del signo, diferentes usos e inhibiciones, zona de protección, proporciones válidas, usos con otros elementos. Estos son en general los componentes cuando nos dedicamos a explicitar qué le pasa al signo de marca, ¿sí? Cómo se va a usar. Vamos a recorrer estos capítulos. Puede haber alguno más, en realidad va a depender de lo que necesito cuidar ese signo de marca. Color es una cosa súper importante, y no solamente estamos hablando de el Pantone, el CMYK y el RGB, sino que lo que estamos tratando de cuidar es esa reproducción, de que el color se produzca en las formas más coherentes posibles. La verdad es que el universo del color también, antes había una locura por la reproducción exacta del color, en el diseño gráfico casi una disciplina, donde había una búsqueda, y cada vez con las tecnologías digitales, las pantallas donde ustedes no están viendo este rojo como lo estoy viendo yo, porque la calibración de mi monitor es distinto del de ustedes, cada uno lo está viendo en un color distinto, y las reproducciones de impresos digitales también alteran eso, con lo cual es cada vez más difícil que se pueda producir con real fidelidad un color. Y imprimir un color especial es algo que se produce en casos muy, muy específicos, muy puntuales, donde marcas donde el color es muy preponderante. En general, por ejemplo, los autos cuidan mucho la identidad del color y además la identidad del color de sus autos, que tienen, ningún auto rojo es igual entre dos marcas, ¿sí? El rojo de Toyota es diferente del rojo de Fiat, y tiene identidad. Y fíjense, bueno, toda la idea de cómo funcionan las síntesis aditivas y sustractivas de color y cómo se van a producir los colores buscando regular lo máximo posible. Y acá está el panorama de los colores viables de marca y las distintas usos, ¿sí? Por ejemplo, acá está la especificación de los vinilos en 3M, que es bastante relevante hoy en día. El otro día me pidieron que reproduzca justo para Toyota unos colores, porque iban a lanzar una nueva submarca, y mandaron las especificaciones estas, pero el color tenía que ir pintado, y no estaba la especificación de pintado, con lo cual las especificaciones esas no servían para nada. Más que para imprimirlo y parecerse, qué sé yo. Bueno, fíjense acá en Walmart,
como también tienen una gama muchísimo más amplia de colores posibles. Si pensamos en la vividez que nos quiere traducir la marca, evidentemente los colores le van a pasar más cosas, ¿sí? Y fíjense cómo también juegan con esto que está acá, que es cuánto de cada uno va a jugar en el juego de la imagen de Walmart, ¿sí? Esto es de DPM, no, ¿cómo se llamaba? EPM, ¿sí? De la empresa de energía, como si fuera un formato más clásico, pero acá lo interesante es ver las paletas complementarias. ¿Cuántas paletas complementarias posibles hay para generar una gama, un tono de color que tenga la identidad de la marca como tono complementario? Estos son los colores centrales, pero después hay muchos colores posibles que van a hacer al clima, como lo estábamos viendo en el caso, si quieren, de lo del museo de objetos. Hay una gama de colores que hacen a cómo se siente esa identidad visual. Tipografía, también muy fundamental. Cuando ponemos la tipografía también, la idea es cuál es la tipografía central, cuáles son los usos posibles. Acá, por ejemplo, en las marcas grandes hoy en día se desarrolla una tipografía propia, esta es la tipografía Toyota, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes, y hay que usar esas variantes de la tipografía Toyota. También es más completo, y esto es en el caso también de la empresa de energía, que tiene una tipografía propia, la EDP Preon. Y acá un caso de una institución que se dedica a dar visibilidad a problemas de cáncer, y tiene una tipografía propia, que está desarrollada específicamente, que es esta caligráfica, y muestra, que también es muy importante, no solamente poner la tipografía, que en realidad poner la tipografía es lo mismo que dar el archivo para bajársela, sino mostrar los usos, ¿sí? ¿No? Un poco como lo veíamos también en el caso del museo. ¿Qué cosas se pueden hacer con la tipografía y qué cosas no se pueden hacer? Acá, por ejemplo, ¿no? El cambio de los interlíneas, o las alineaciones izquierda-derecha, 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 no son viables, o acá me parece que se está refiriendo a poner demasiado texto, o acá que el texto, no sé qué es esto, es el cambio de cuerpo tipográfico, ¿sí? Bueno, son variaciones que no son posibles, y cuáles son posibles y cuáles no son posibles. Y acá, por ejemplo, Marca tiene una segunda tipografía alternativa, que es la Futura, y fíjense cómo el manual lo pone como regla de oro número 2, ¿sí? Dice, no, esta no era la que yo quería poner. Chao, no era. Bueno, no importa, me equivoqué. La que quería poner es una donde dice, la tipografía secundaria es la Futura. Y no usen una parecida porque nos damos cuenta, decía la página del manual. Después se la voy a poner. Entonces, nada, va específicamente a la idea de que otro lo está reproduciendo y que si dijimos que es la Futura es porque tiene que ser la Futura, ¿sí? Bueno, acá otro de el manual de G3K, que es esta marca que hace displays, y nos está mostrando cómo son las composiciones tipográficas, ¿sí? No solamente me dice cuál es la tipografía, que me parece que es la Universe, sino que además está mostrando cómo se forman los títulos, cómo se forman los párrafos, cuál es la interlínea. Esto nos da mucha identidad, mucho más que simplemente decir cuál es la fuente tipográfica. Acá, por ejemplo, estaría marcando que no se pueden usar las italic, que no se pueden usar las mayúsculas, ¿sí? Y bueno, entonces, que sí, que no, esto es un planteo de mostrar lo posible y no posible, que es válido, que es interesante. Me parece que también está marcando las interlíneas adecuadas. Bueno, uso de fotografía. Fotografía no se resuelve solo desde el punto de vista de una identidad visual de quiero fotos de personas sonriendo. Eso es como decir, bueno, quiero una tipografía, una sans serif, cualquiera. No. También yo estoy buscando en la fotografía una serie de componentes de la estructura de la fotografía que me van a dar identidad. Hay una geometría, una cantidad de luz, un claroscuro, un tono en lo que está pasando, si tiene fondo y no tiene fondo. Bueno, y estas son, en el manual de marca de Jamie Oliver, cuáles son las fotos viables, que todas son de Jamie, ¿no? Bueno, es un poquito. Y estos son Jamies que no se pueden. Bueno, Jamie no puede ir en un duotono que esté mal, no puede ir cortado en el aire, no puede ir con fondo blanco, no se le puede pisar con tipografía, no se le puede cortar la cabeza, y no se puede poner en un pliegue de un fold, ¿sí?
Y acá en este de Macmillan que vimos antes, utilizan esta foto quemada, esta foto sobreexpuesta y transformada en elementos gráficos y muestran cuál es la foto de origen y cuál es la que es recomendable. Y fíjense que está cuidando mucho la cantidad de claroscuro que se produce. Y entonces marca cuáles sí, cuáles no en relación con eso. Y entonces, en estas decisiones van construyendo mucha identidad. Y acá incluso, en el manual, es un manual muy interesante para reproducción, evidentemente es un manual para que haya un tercero que lo reproduzca realmente, no es una exposición de proyecto. Están los filtros adecuados de Photoshop explicados para que con este niño terminemos teniendo la imagen del niño que estábamos necesitando. Y acá otros más, qué hacer y qué no hacer, ¿sí? También cómo operar con las imágenes, con estas, las llaman las siluetas gráficas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer para estar encontrándonos con la identidad visual de Macmillan, ¿o no? Y estas son las imágenes viables de Walmart, ¿sí? Que tiene obviamente un universo amplísimo. Pero fíjense que hay una identidad, ¿sí? De esta gente súper feliz, con los colores hipersaturados, ¿sí? Con incluso las cámaras. La cámara casi nunca está frontal, está con algún picado, contrapicado. La construcción de estos universos con la luz súper saturada, súper iluminados, ¿sí? O sea, no son imágenes naturales en nada. Y estas son las imágenes que propone Viable el programa de identidad visual de IBM, ¿sí? Donde reproduce una serie. Después los docentes les van a pasar el link, donde hay un acceso al manual de identidad visual web de IBM. Es muy completo, les diría que uno de los más completos y más interesantes que yo vi. Hay una serie de explicativos, hay videos que muestran y está recorrido desde lo conceptual hasta la instrumentación de la pieza. Hay muy buena información sobre las estructuras. Les recomiendo mirar mucho cómo está planteado el tema de estructuras de las piezas. Esto en EDP, el uso de ilustraciones, entonces plantea cuáles son las ilustraciones adecuadas para este sistema. Y los iconos, cuáles son las familias de iconos, que también si son representativos, son útiles para el sistema, tienen que estar en sistema y tienen que estar normalizados y tienen que ser una familia específica, es parte de su lenguaje. Acá otra marca que es Allegro, que es una especie de Falabella, creo que de algún país del este. Y bueno, y también tiene un programa de iconos que los representa. Iconos que son iconos y que son estas construcciones imaginarias, ¿no? No solo iconos. Estructura, vemos acá una parte de un manual de Adidas donde está mostrando la estructura, dónde se ocupa la imagen y cómo se compone la pieza. Les remarco sobre todo el trabajo en estructura. Esto es lo que facilita, lo que ordena, lo que permite que no tengamos que componer cada pieza cada vez que la generamos. Esto, cuando empezamos a pensar estructuralmente el diseño de sistemas es cuando le encontramos la vuelta. Antes de eso, cada pieza es una página en blanco. Y no es la forma de diseñar sistemas. No son páginas en blanco. Es la lectura de las leyes en las que pensamos para la totalidad. Y acá voy a recorrer algunas páginas de lo de estructura de IBM. Esto va mostrando cómo hay coincidencias estructurales en los distintos elementos. En un paradigma de piezas enorme, ¿sí? Y todo está siguiendo reglas estructurales, desde la señalética hasta los iconos, hasta la bolsa esa, hasta los stands, acá cómo es el diseño de información, los módulos, el módulo que se deja libre en la papelería, el módulo a proporción, módulo, y distintas piezas todas siguiendo estructuras modulares. Y acá fíjense, ¿no? Unos folletos donde, parecido a lo que veíamos antes en el caso del museo, la partición al medio. La partición al medio acá es clarísima, blanco-negro, acá es foto celeste, y acá está también. Está también. Módulos, forma, color. Todo un enorme panorama de piezas posibles
esto no le puse título, pero a partir de acá no estamos viendo estructura, sino que estamos viendo el último componente que suele tener un manual de identidad visual, que es una colección de piezas. ¿Sí? Todas estas leyes que les conté se materializan en estas piezas. Y vemos, bueno, cómo funcionan. Son ejemplos, porque después se supone que tienen que surgir piezas nuevas, que tienen que conservar el clima y las normas que presentaron estas piezas que vimos hasta ahora. Y acá lo bueno en el caso de IBM es que vamos viendo piezas que son bien diversas. Vemos desde un texto web hasta una aplicación, hasta diseño de información, hasta piezas más persuasivas. Entonces, cerrando, evidencia de la programación visual de, el manual va a tener evidencia de la programación visual de signos identificadores, colores, tipografía, fotografía, ilustración, iconos, las estructuras de diagramación, el tono de voz y ejemplos de piezas. Y recordar esta idea de que el manual de identidad visual regula la producción de la identidad visual, presenta el proyecto y por otro lado, nada menor, justifica el valor del trabajo realizado por el diseñador. Es el deliberable, es el entregable, con el cual yo te doy esto, que es así de gordo, o digital, o lo que sea, y por eso se justifica recibir la plata que se justifica recibir, con lo cual es una pieza fundamental en el intercambio de diseño. El manual de identidad tiene un proyecto conceptual, o sea, en esta parte de la justificación, tiene todo el desarrollo de ese pensamiento que tuvimos, porque, a ver, si yo quiero que me paguen, ¿cómo no le voy a contar en lo que pensé? Y solamente le voy a mostrar las piezas. Entonces, en ese caso, todo lo que pensé yo no le doy valor. No lo estoy poniendo dentro de lo que yo entrego e intercambio, acá en el intercambio de remuneración de mi proyecto. Bueno, entonces tiene toda esta parte de lo que es el proyecto y toda la otra parte que es la normalización de los elementos visuales que ya describimos. Bien, muy bien, terminamos con esto.